poder para adaptarme. Señor, necesito poder. Dame poder para adaptarme a todos los cambios que están llegando y que vienen, ¿no? En nuestro camino. Y son cambios que antiguamente 50 años, luego fueron 20, luego fueron 10, luego fueron 5, un año, pero ahora estamos hablando de semanas. En 1 o 2 semanas hay cambios nuevos, ¿no? Cosas que están movilizándose en distintas áreas, sobre trabajo, sobre estudios, sobre la medicina. Se habla de que este celular para muchos ya es el nuevo Dios, donde pueden hablar y hasta les contesta y les dice cómo vienen las cosas, y hay un montón de gente que está consultando, ¿no? En una forma impresionante. Y yo hace poquito hablaba sobre, si usted se fija, esta tecnología está adaptada para, por ejemplo, la parte asiática, ¿no? Y sus formas de pensar, y también está para lo que es América, Europa, y la referencia que me hizo un pastor justamente fue, son distintos dioses, ¿no? Distintas maneras de pensar. Y me dijo, David, si tuvieses que elegir, ¿cuál de los dioses elegirías? ¿No? ¿El asiático? ¿No? Musulmán y otras cosas allí que están mezcladas, o el no, América, Europa. Ay, pastor, ¿no? Donde, bueno, hablan de democracia y esas clases, ¿no? ¿Cuál de los dos elegiría? ¿No? Y, fue fuerte eso. En mi caso yo ya elegí el soberano, el todopoderoso, el único, no hay otro como él. Tratarán de imitarlo, pero nunca van a llegar a los niveles de su gracia, de su amor, de su poder, de su gloria, de su sabiduría. Jamás van a poder, ¿no? A mí, mire, cuando me hablan de la IA, yo les hablo de la ID, la inteligencia de Dios, compitiendo con la IA esta, no tiene nada que ver, ¿no? Ahora necesitamos algo, y no es tener un celular, sino tener una relación con Él, ¿no? Esa oración, dice su palabra, que debemos orar sin cesar. O sea, en todo momento tenemos que estar conectados con su gracia, con su poder. Amén. Es tan importante esto, ¿no? Y creo que esos versículos de orar sin cesar hoy más que nunca los debemos tener, y los debemos poner allí en movimiento en nuestro corazón. Y si no lo ha hecho, usted debe adaptarse a moverse de esta manera. Amén. Wow. Le hablé de cambios, debido a esos cambios que se avecinan como los que ya están presentes. Mi oración es, Señor, dame el poder para adaptarme. Dame ese poder para adaptarme. Decisiones que debo tomar, incertidumbre ante los acontecimientos, país. Hablan de los países desarrollados y también hablan de los países subdesarrollados, ¿no? Pastor, ¿dónde entramos nosotros? Mire, no entramos en ninguno de los dos. Ay, pastor, no me diga esto. Quizás podamos llegar, pero hoy no estamos... Qué tremendo, el mundo cómo se mueve, el mundo, los cambios que se están produciendo, y es tan importante. Algunos dicen, lo que pasa es que los presidentes están locos, pastor. No, no están locos, se hacen los locos. Mi abuela decía, vos te estás haciendo el loco, decía mi abuela, ¿no? Bueno, estos, ¿saben qué es? Son especialistas en el tema. Por eso nos cuesta entenderlos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué toman actitudes? Porque ¿sabe cuál es el problema que tienen? No saben cómo viene la cosa en el futuro debido a los cambios. Como le conté, son semanales los cambios. Usted va al médico,
le consulta algo y usted va dentro de 2 meses y se encuentra que hay cambios, ¿no? Yo pensaba así por años, pero ahora salió esto, ahora descubrieron aquello, ahora... ¡Wow! Parece que yo me doy cuenta de estas cosas, ¿no? Poder para adaptarme. Necesito poder para adaptarme. Adaptarme a lo que Dios quiere. Amén. Wow. No tengo respuesta, pero bueno, tal vez lo estoy agarrando un poco frío, ¿no? La naturaleza nos muestra lo valioso que es adaptarse para vivir. Adaptarse para vivir. Algunos se mimetizan con el ambiente para que sus depredadores no logren verlos, ¿no? Si usted va a mi oficina se va a encontrar que hay una pecera hermosa ahí que me han regalado y dentro de esa pecera hay unos peces y los peces se mimetizan. Si tiene que ver con piedra, se ubican en el plano ese y usted casi tiene que hacer un esfuerzo para darse cuenta que está ese pez ahí. Pero de pronto se corren a donde hay alguna planta o algún objeto de ese color tal y ellos se mimetizan a ese color, ¿no? O sea, se ubican en base a esa circunstancia. Un poder de adaptación. No se ponen a hacer piquete allí en el medio de la situación, ¿no? Se adaptan. Y a veces no nos damos cuenta, pero mire, queremos hacer piquete por esto, piquete por aquello. Ahora están hablando del tema del laboral y que no, pero vamos a tener que adaptarnos, ¿no? Si el hombre va a vivir 100 años o 120, como están hablando las nuevas generaciones que están hoy surgiendo, ¡ay, pastor! ¿Cómo vamos a hacer, no? Si nos jubilamos a los 65, a los 70, a los 60, y es muy probable que no hagan unos movimientos allí, ¿no? Todo tiene que ver con adaptación. Y no quiero ponerle en el corazón suyo ni temor, ni miedo. Simplemente que si usted llega ya en la actitud de adaptarse, es muy distinto en la actitud de oponerse a todo eso, ¿no? Tristemente, mire, va a perder. Porque cuando usted se opone, quiere que ellos se adapten a usted y eso no va a ocurrir nunca. Usted se tiene que adaptar a todo esto que está llegando. Amén. Tal vez mañana no nos congreguemos como nos congregamos hoy. ¿Se acuerda cuando fue lo de COVID? ¿Quién iba a pensar que por 9 meses no nos íbamos a encontrar más en este lugar? Algunos no volvieron nunca más. ¿Sí o no? Hay algunos que me están mirando por acá y dicen, que ellos se congreguen. No entendieron el versículo donde el Señor habla que es bueno que nos congreguemos, es bueno que nos relacionemos, es tan bueno, tan saludable. Entonces, ¿no? Les cuesta adaptarse a lo nuevo que Dios está haciendo. Amén. Es lo que Dios está permitiendo que llegue, que suceda. Todo esto que hablé de inteligencia artificiales, hablé de estos animales. Esto mismo debemos como seres humanos aprender y es adaptarnos, ay pastor, para ser bendecidos. Adaptarnos para ser bendecidos. ¡Wow! ¿Cómo es todo esto, no? ¿Cómo uno se puede adaptar para ser bendecido? Estas relaciones interpersonales, especialmente con la familia, son asunto de adaptación.
Los ha visto, van a la mesa, este con el celular, el otro con el celular, el otro con el celular, el otro con el celular. Yo a veces voy a uno de estos lugares para comer y ahí los veo como familia, ¿no? No se han adaptado, piensan que lo importante es el aparatito ese y han perdido esto tan poderoso que tiene que ver con seguir en ese relacionamiento con ese hijo, con esa esposa, con esa familia, con esos corazones. Ay, pero pastor, es un segundo nada más. Sí, pero sume todos los segundos y hasta se lo dice el aparato este. Ay, mira todo, las horas que he estado mirando esto. Oh. ¿Qué tal? Y esto tiene que ver, mire, con el noviazgo, el matrimonio, relación con los hijos. Todo requiere adaptación porque los humanos cambiamos constantemente. Por lo cual no debemos resistirnos a la transición. Pero recuerde que también en la adaptación está la bendición. Algunos tristemente se adaptan a algo, pero se olvidan de esto tan poderoso que es esa bendición. Amén. Y después me vienen con los pedazos con respecto al matrimonio. Ay, pastor, no me presta un poco de ese adhesivo que usted usa, así lo pegamos a este matrimonio, lo arreglamos y buscamos la vuelta para que vuelva a funcionar, ¿no? Mire, es tan importante que usted se adapte a estos nuevos tiempos, pero no pierda lo que el Señor ha buscado, quiere de cada uno de nosotros. Y tiene que ver tanto con este relacionamiento. No perder esa esencia tan poderosa. Amén. Wow. Yo siempre le doy gracias a Dios por cómo me bendijo con mi esposa Dorita. Una madre sorprendente, tiene una capacidad de adaptación, ¿no? Vio la mujer embarazada, después sin ese hijo adentro. Qué tremendo cómo se adaptan, ¿no es cierto? Y usted le pregunta antes del parto, ¿te gustaría tener otro? No. Y después del parto dice, ay, sí, la verdad que me gustaría otro. Y deja que pasen unos meses y ya está soñando con, ay, cuando, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Qué poder de adaptación. Usted porque está acostumbrado a verlo, a esto, ¿no? Pero si usted se fija, todo ese cuerpo se adapta, ¿no? Para que ese ser maravilloso nos sorprenda a todos y cuando sale, ¿no? Enojado, llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que adaptar ahora, ¿no? Yo estaba calentito ahí en la pancita, tenía comida gratuita, todo lo que necesitaba, y ahora me sacan acá, médico que tiene una cara, y mi papá yo no pensé que era tan... ¿no? Lindo. Y esas luces que no me dejan ver. Oh. ¿Y qué necesita? Adaptarse. Necesitamos adaptarnos, ¿no? Amén. Si usted va a Génesis allí, en el capítulo 12, versículo 1 dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, andate de tu tierra. Ay, pastor, algunos venezolanos entienden este versículo de una forma tan hermosa, ¿no? Porque han vivido la experiencia, ¿no? Vete de tu parentela, ¿no? Vete de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Imagínense que Abraham, yo irme de ¿qué hubiese sido, no? Porque usted es descendiente también de Abraham. Tiene que ver con esta, ¿no? Actitud de Abraham de hacerle caso a Dios, ¿no? Para producir estos movimientos. ¿Qué quiero decirlo? Que mucho de esto que le estoy hablando hoy
tiene que ver con ese futuro suyo. Y es poder de adaptación a lo que Dios quiere, está haciendo, quiere hacer con respecto a mi futuro. Ay, pastor, ¿no? ¿A dónde me va a mandar el Señor? No, tal vez no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con algunas personas que se van a acercar a su vida, ¿no? Tal vez tiene que ver con algunos cambios allí estratégicos, formas de pensar a veces que tenemos, ¿no? Dice que hay pensamientos que todavía no han llegado a nuestra mente, ¿no? Dice que el gran Dios pone el querer como el hacer en nosotros, ¿no? ¡Ay, yo nunca! Tenga cuidado. A veces el nunca viene, ¿por qué? Porque no tenemos poder de adaptación. Y es importante para lo que viene en ese futuro. Amén. Decididos a enfrentar las circunstancias. Cuando Dios mandó a salir de su tierra, ¿no? Me imagino a Sara, su esposa. Yo me imagino yendo a mi esposa y diciéndole, mira, nos tenemos que, no sé, mudar a... No, andate solo, yo me quedo acá. O tal vez me diría, ay, no veía la hora que dijeras eso, porque la verdad, ¿qué? ¿No? Poder de adaptación, poder de adaptación. Y a veces no nos damos cuenta, pero nos podemos quedar toda la vida cuando Dios está queriendo llevarnos a otra, ¿no? A otro momento, ¿no? A otro tiempo, a otro lugar, a otra experiencia. Eso tiene que ver con nuestra salud, eso tiene que ver con a veces nuestro trabajo, a veces tiene que ver con nuestra familia, el entorno es en el cual nos movemos. Señor. Tal vez tiene que ver con aceptar a alguien, que tal vez lo hemos venido rechazando por años, o tal vez, ¿no? Dejar a alguien allí, porque realmente no es una bendición esa amistad, ese trato. Una de las sugerencias que a veces yo les digo a aquellos que han pasado por la droga, ¿no? Digo, tenés que cambiar algunas amistades tuyas, porque algunas son, ¿no? Muy dañinas para tu persona, para tu vida. Pero necesitamos que el poder ese tan precioso que Dios quiere que tengamos, ¿no? Poder para adaptarme. Si usted va al apóstol Pablo, dice, he aprendido a vivir en abundancia como también en escasez. ¿Cómo anda usted? Mi papá me decía, mira, el problema no es ser pobre y mañana tener una economía, ¿no? Y salir adelante sin problema en la vida. El problema es cuando tenés todo y ahora tenés que pasar al otro momento allí donde hay escasez, ¿no? Te tenés que adaptar ahora. Ay, pastor. Y a veces, mire, esos cambios tienen que ver algo que Dios quiere hacer, algo que te quiere llevar y que llegues a ver, ¿no? Amén. Tal vez ese negocio donde estás trabajando hoy, tienen que hacer cambios, porque si no hay cambio, eso va a terminar tristemente en decepción mañana. Y a veces nos quedamos allí cuando tenemos nada menos que la sabiduría de Dios aquí a través de su Espíritu Santo para acompañarnos, para ayudarnos, para mostrarnos, para enseñarnos. Amén. ¡Wow! Ay, pastor. Lo que pasa es que no nos gustan los cambios muchas veces, ¿no es cierto? Pero si yo miro la experiencia vivida de mi propia vida, yo digo, gracias Señor, porque yo no lo veía, yo no me daba cuenta, pero
Si no hubiese sido por tu amor, por tu gracia, si no hubiese sido que hice caso, Señor, como aquí lo demuestra su palabra, a través de Abraham, a través de Pablo, ¿qué hubiese sido, no? Qué maravilloso, Señor. Las familias debemos aprender a convivir como sea, en pobreza, en riqueza, en enfermedad, en salud, ¿no? Se imagina, mi amada Dorita le pasa algo y yo, no, voy a cambiarla por otra que está sana, ¿no? ¿Se imagina vivir de esa manera? ¡Wow! O puede ser a la inversa, ¿no es cierto? Me ve medio ahí, ¿no? Y me dice, no, voy a cambiarlo por uno más joven, que no tengan tantas arrugas y que no sea pastor, porque la verdad que ya me cansé de esta vida, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero qué lindo cuando entendemos y nos adaptamos a los cambios. Vio que andan todos, ay, me voy a hacer un lifting, me voy a hacer esto, me voy a hacer aquello, me voy a hacer lo otro. ¿Los ha visto? ¿Sí o no? Y de pronto va a aparecer una pastillita por ahí que usted la toma y se van todas las arrugas. Imposible. Esos que se rieron dicen, imposible. Ay, cuidado. Andan con, ¿vio? La célula madre, ¿no? Y que encontraron ahí que si esa la provoca, empieza a producir de nuevo, ¿no? Y puede restituir el corazón, y los pulmones, el riñón. ¡Oh! Los muchachos, ¿no? Dios está allí. Él lo sabe todo, ¿eh? Él no tiene problema de inteligencia o no inteligencia. Iluminación, revelación. Viene cambios. Pero qué importante que estemos con la actitud correcta. Estemos allí entendiendo esto. Y ubicando, ¿no? ¿Se acuerdan cuando salió ese celular? Hubo gente mayormente, que dijeron, no, a mí ni me lo mostrés, yo voy a seguir con lo mismo, ¿no? Gente que no quiere adaptarse a los cambios. El poder de adaptación es lo que hace sobrevivir a una familia. Tan importante. Es difícil, especialmente en la economía, porque es desagradable enfrentar épocas de escasez, pero esa unión familiar es lo más preciado, lo más importante. Amén. Me acuerdo en los cumpleaños, ¿no? Cuando estábamos metidos con el tema del COVID, y teníamos en mi cumpleaños, por ejemplo, teníamos a mi hermana que está en otro país, a mi otro hijo que está en otro país, y los que están aquí, y los que están en el interior del país, todos allí en el cumpleaños. Pero no es lo mismo, los globos, pastor, la torta. No, la torta no se puede comer porque es todo azúcar. Estoy hablando de cambios. Adaptarnos a los cambios. Tal vez algunos no nos van a gustar, la mayoría a veces no, pero en el tiempo se vuelven importantes. ¿Para qué? Para que podamos seguir adelante. Mire, cuando mi abuela hablaba del hospital, pensaba que estaba hablando de su último tiempo, ¿no? Nadie quería ir a un hospital porque decía, no, vas al hospital y te morís. No, la abuela Rosa. Y hoy en día uno va al hospital y me hicieron esto y me hicieron aquello y me dijeron que esto y me dijeron que lo otro y que voy a salir y que estoy mejor y que... Y esto no es nada con lo que se viene. Dios usa todo eso. Amén. Dios es el que está en control de todo eso. Pero tenemos que tomar, yo me acuerdo en tiempo atrás estudiar medicina. ¿Cómo va a estudiar? Como que estaba estudiando algo en contra de Dios. Si Dios es el que nos sana, sí, pero utiliza distintas formas para sanarnos. Amén. Amén.
Necesitamos aceptar todo esto, entenderlo a todo esto. Y no le estoy hablando de que la Biblia cambia, no le estoy hablando, la Biblia es el libro sagrado, precioso, esos dichos de que salieron de la boca de Dios y han iluminado corazones para que pongan todo eso por escrito, siguen siendo lo mismo, siguen siendo actuales, así como lo decía los discípulos allí. Sigue teniendo la misma vigencia. Ay, porque algunos dicen, ¿y también la Biblia? Sí, es verdad que tienen un montón de versiones hoy en día, ¿no? Cantidad de versiones, pero con la intención de acompañarnos y que la podamos entender mejor todavía. Pero entienda que es importante el poder de adaptación. Y ya voy terminando. Si usted va al libro de Ruth, allí en el capítulo 1, hay una historia que tiene que ver con Noemí y sus dos nueras, ¿no? De pronto se encuentra en una situación donde el esposo de Noemí había muerto y ahora los dos hijos también habían muerto. Y ella les habla, les comunica a sus nueras y les dice, es tiempo de que ustedes hagan su vida, ya no tengo que ofrecer, mis hijos ya no están. Y es interesante la actitud de Ruth. La actitud de Ruth allí se adapta a la situación, ¿no? De esa suegra que había quedado desprovista de todo eso tan precioso que eran sus hijos, que era su esposo, y decide acompañarla. Y en una forma tan preciosa, yo veo una nuera valiente, ¿no? En base a esa actitud, ya que ella dijo, yo me voy a quedar al lado tuyo sin importar lo que suceda. En otras palabras, le estaba diciendo que se adaptaría con tal de honrarla, respetando el compromiso que había adquirido al casarse con su hijo, aunque él ya no esté. Cuando uno es fiel y se ha comprometido con alguien, ¿no? Hay corazones que están confiando en nosotros, ¿no? Y qué importante que podamos adaptarnos, ¿no? A cualquier circunstancia. Hay un dicho que dice que cuando el barco se está hundiendo, los primeros en salir del barco son las ratas. Mira qué feo esto, ¿no? Dice que las ratas son las primeras que abandonan la cosa, ¿no? Y a veces puede suceder momentos allí de crisis, ¿no? Situaciones allí que no esperábamos. Pero qué lindo que tengamos este poder de adaptación, de decir, vamos a ayudar, vamos a colaborar juntos, vamos a sacar adelante esta familia, este trabajo, esta situación. Con Dios todo es posible. Así que yo sé que hay en mí este poder que también hubo en Cristo Jesús, este poder de adaptación hasta a esta situación. Amén. Mire, esto puede pasar en cualquier orden, en cualquier situación. Hasta el pastor le puede pasar algo así, ¿no? Una crisis allí en la iglesia, algo que tiene que ver, no sé, no quiero decir algo en especial, pero y de pronto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir adelante, vamos a sacar esta iglesia, porque no es del pastor, es del Señor, y el Señor se ha comprometido, Él es el que va adelante. Amén. Ay, ya no está más el pastor. Adáptese a lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios está involucrándonos, a donde Dios nos quiere llevar. Amén. Y aquí la encontramos a Ruth ante una situación tremenda. De pronto, ¿no? Ella honró ese compromiso
un compromiso sólido. Si usted estudia esos libros de Ruth, esos capítulos de Ruth, ¿no? No está dependiendo de lo que ocurre alrededor. No está dependiendo. Qué lindo aquel grito allí, ¿no? Yo sé en quién he creído. ¡Wow! Tiene una gracia, tiene un poder, tiene gloria ese grito. A veces lo pueden encontrar a usted medio solitario ante una situación, pero qué importante haber entendido este mensaje y tenerlo allí rebosando en ese corazón suyo. Aleluya. Que la dificultad no te robe la capacidad, aleluya, de apreciar lo que tienes y seguir pegado a tu destino como una estampilla. Ya no se usan los sobres como antes, ¿no? Pero usted mandaba a Rusia, ¿no? Una carta, y ¿qué era lo importante? Era la estampilla. Que esté pegada esa carta hasta que llegue a Rusia. Y si en alguno de esos controles no aparecía esta estampilla, esa carta era desechada, porque era tan importante, ¿no? Qué lindo que usted en la vida se mueva de esta manera, ¿no? Es decir, no voy a soltar. Voy a seguir adelante. Sé que tengo un Dios todopoderoso y voy a poder adaptarme. Necesito ese poder para adaptarme ante esta situación. Aleluya. Tenga que ver con su hogar, tenga que ver con su estudio, tenga que ver con su trabajo, tenga que ver con lo que tenga que ver. Aleluya. Amén. Poder de adaptación. Señor. Hay problemas, no estamos exentos al dolor, pero si nos adaptamos, lograremos ser felices. Aleluya, amén. Esos que confían en nosotros, ¿no? Adaptate, adaptate. Mírelo al de al lado y dígale, adaptate. Adaptate. Vamos, adaptate. Adaptate, comprometete a ser un corazón gozoso, enseñando estos valores tan preciosos que ayudarán a que tus seres queridos sobrevivan también. Esto tiene que saberlo nuestros hijos, tiene que saberlo nuestros nietos, tiene que saber ese cónyuge, tiene que saber la familia. Aleluya, amén. Vamos a acompañar, vamos a ayudar. Está en un momento de adaptación. ¿Nunca escuchó esa frase? Qué sabiduría hay en esa frase, ¿no es cierto? Amén. Por eso debemos poner nuestra situación en las manos del Señor, quien te dará la fe y el compromiso necesario para adaptarte y sacar lo mejor de cada situación. Aleluya. Ay, pastor, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo comenzamos, pastor? Mire, el comienzo es, dale gracias por todos los momentos que has vivido. Algunos de ellos no entendés nada. ¿Por qué, pastor? ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó? Dios se olvidó de mí. ¿Vio que hay gente así? No. No, Dios nunca se ha olvidado de ti. El problema a veces es que no supimos tal vez adaptarnos a esa situación, ¿no? Con mi esposa hablamos que un día uno de los dos no va a estar más aquí como para no traerle el cafecito en la cama o situaciones distintas, ¿no? Pero qué importante que el que quede se adapte, ¿no? Si no, se me vuelve en una pasa de uva allí y queda. Pero hay nietos que tenemos que seguir bendiciendo, hay hijos que los tenemos que seguir tratando. Tantas cosas todavía. Amén.
Dale gracias por todos los momentos que has vivido y pídele perdón por todas tus protestas silenciosas. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Nunca tiene protestas por allí? ¿Y por qué a mí? ¿Y cómo me puede pasar esto a mí? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Yo puedo tener, mire, yo que soy hijo de pastor, yo que me casé con una hija de pastor, ¿cómo puede ser? Sí puede ser por aquel, pero yo. Al que más se le dio, más se le va a pedir a cambio, ¿no? Dice la Biblia, ay, pastor. Pero dale gracias a Dios por todo. Amén. Hay un proceso que todos pasamos, un proceso que todos pasamos, ¿no? Mire, para tener este cuerpito que vengo teniendo últimamente, 4 kilos bajé, mire. Pero ¿sabe una cosa? Unas dietas he tenido que hacer, mire. Ese café con leche, con esa factura de media luna. Debe hacer 6 meses que no las veo, mire. Ni siquiera las veo, no vaya a ser que me tiente. Estoy hablando de sacrificio. ¿Por qué? Porque quiero ver más de su gloria manifestándose en mí. Amén. ¿Sabe que predico mejor que antes? Porque mi mente está mucho mejor. Tal vez no se dio cuenta todavía. Pero hay pastor para rato acá. Amén. Pero si no hago los cambios necesarios, ¿me está escuchando? Si no hago los cambios necesarios en el presente, me voy a encontrar con desilusión en el futuro. Y Dios me dice, te estoy dando herramientas por todos lados, ¿no los ves todavía? Médicos de todos los gustos y colores, hablando de esto, hablando de aquello, hablando de la dieta keto y la... Ay, pastor, ¿en qué se va a meter ahora con ese mensaje? Quiero hablarle que es importante que usted se ubique en el plano donde Dios está esperando que se ubique y tiene que ver con cambio. Amén. Los colegios no van a funcionar como funcionan hoy. Allí con mi esposa estábamos viendo unas computadoras así, que la ponen arriba de la mesa y la computadora le enseña al nene. Ay, pastor, pero eso no está bien, pastor. Mire, yo prefiero que le enseñe esa computadora, que más o menos sé lo que le va a enseñar, antes que le enseñe ese celular, que a veces se lo sacan sin que usted se dé cuenta, ¿no? Ay, pastor. Ay, pastor. Va a haber cambios. Me hablaba un profesor y me decía, ¿sabes dónde los niños se van a relacionar? Porque yo sé que algunos dicen, ay, pero no va a haber más. Sí, va a haber más relacionamiento con la familia ahora. Pero, y los chicos entre ellos, en los eventos de gimnasia y todo eso que tiene que ver con deporte, ahí es donde más se van a estar relacionando unos con otros. Ay, no, ¿verdad que yo? No estoy de acuerdo. No se trata si usted está de acuerdo o no. Necesitamos aceptar esos cambios y darnos cuenta en qué forma Dios va a usar todos esos cambios para seguir bendiciendo. No, amén, aleluya. Ay, pastor. Ay, ¿por qué no me habla un poquito más sobre el colegio? Espere que van a venir los cambios. Y usted lo va a ir entendiendo a medida que avancen esos cambios. Pero no estoy hablando de 5 años, estoy hablando menos de 2 años, mire. Ay, no. Y yo digo, ¿y cómo me adapto, Señor, con respecto a la iglesia, Señor? ¿Cómo nos vamos a movilizar? ¿Cómo va a ser todo esto? No te afanes por el mañana, me dice el Señor, porque el mañana va a venir con su propio afán. Pero eso no quiere decir que no tengamos visión.
que no nos proyectemos para ir ajustando, corrigiendo, adaptándonos. Se vino con todo el pastor. Y sí, mire, estoy hablando de que semana tras semana estos cambios están dándose. Estoy hablando a nivel mundo. Las guerras ya no son como era antes. Ahora vienen con los drones los muchachos. Lo que más temor y terror tienen hoy los soldados no es al enemigo que tenían allí enfrente en el pasado, sino a estos que están sobre la cabeza, que no los ven, y es simplemente no apretar un botoncito y caen esas granadas que hacen desastres. ¡Wow! Alguien cuando yo venía a la iglesia me dice, pastor, en cualquier momento, claro, hablaba de esto, dice, en cualquier momento le vamos a comprar, pastor, uno de estos que vuelan, ¿vio? ¿Los ha visto? Y en vez de tardar media hora en llegar, usted va a llegar en unos 8 o 10 minutos. Y yo, mire, ando mirando vidrieras a ver cuándo van a aparecer. Pero ahora cambié a mirar un poco el celular. Yo que antes iba a ver las vidrieras para ver qué comprar. Ahora no, miren el celular. Si no habla con mi nuera, ella es experta en el tema, ¿no? Compra de España una ropa y los zapatos de Indonesia y qué sé yo, ¿no? ¡Wow! Cambios. Aleluya. Jesús, con esto concluyo, se adaptó a los cambios. Quizás esta palabra le viene bien, ¿no? Dice la Biblia que se hizo sirviente, por lo cual obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué tal? De príncipe, el Hijo de Dios, sirviente, servir a la humanidad, ya que no había otra forma para darnos esta salvación como regalo. Así que cuando usted festeje allí en casa, ¿no? Y todo eso otro que, ¿no? Disfrutamos cuando llega ese tiempo, ¿no? Navidad, tenga presente la palabrita cambio. Él vino a traer un cambio. ¿Y qué cambio, no es cierto? Una esperanza de gloria. Qué maravilla, ¿no? Qué tremendo lo que estamos hablando, ¿no? Qué regalo maravilloso. Jesús, por esa capacidad, escuche, capacidad de no abandonar, capacidad de adaptación, de humildad, capacidad de adaptación. Dice la palabra que fue exaltado hasta lo sumo. Recuerda esa noche tan especial, particular, donde Él dijo, si es necesario que pase, ¿no? Si es posible que pase de mí esta copa, y si no, sea hecha tu voluntad. 3 veces, ¿no? Allí orando. Porque algunos dicen, no, él fue a disfrutar. No, que. Había que hacer un cambio. Y él estaba en lo correcto. Porque esto es futuro, mire, ¿no? Fue exaltado hasta lo sumo. A través de pasar por ese cambio, fue exaltado hasta lo sumo. Un cambio tan fuerte. Imagínese, yo lo vivía esto una vez con uno de mis hijos, ¿no? Fue muy fuerte para mí, ¿no? Donde él me dijo que estaba con una actitud de abandono, ¿no? Decir, papi, sé lo que quiera, yo con vos no quiero saber más nada, ¿no? Wow, tremendo esto, ¿no? ¿Se imagina ese hijo amado del Padre
diciendo, me has abandonado. Wow. El padre abandonándolo al hijo. Porque a veces pensamos en la corona de espina, en todos esos latigazos. Pero qué tremendo así, esto tan... Que ese hijo ponga esas palabras en movimiento. ¿Por qué me has abandonado? Pero aún así, mire, él tenía el poder de bajarse de esa cruz, pero aún así acepto el cambio. Estoy dispuesto, sabiendo, entendiendo el valor de todo esto que estaba sucediendo. Y es así, dice la palabra, que fue exaltado hasta lo sumo. Por eso, recuerde, ante esa situación, ese pesebre y cosas que suceden alrededor nuestro, tenga presente esta palabra, adáptate al cambio. Tenés que pedirle al Señor, dame poder, Señor, para adaptarme a todos estos cambios que vienen, Señor. Que son cambios gloriosos, la mayoría de ellos, tremendos. El problema es que nos quedemos quedar en nuestra zona de confort y ahí estamos bien. Mi vida, mi tesoro, mi amor, vos y yo, unos matecitos de por medio y seguimos nomás la cosa. No, mire, adáptese a esos cambios. Vea cómo llega a esos nietos, cómo llega a esos hijos, cómo llega a toda esa familia. Ubíquese en el plano donde Dios está volcando gracia. Dice que Él va a derramar gracia hasta que sobre y abunda. Pero nosotros estamos, medios corridos del asunto, no entendiendo que podemos ser hoy algo tan poderoso para tantos corazones, para tantas vidas, si nos adaptamos a todo esto que está en movimiento. Aleluya. Por eso me gustaría cerrar en una oración donde podamos decirle al Señor, Padre, a través de tu Hijo pongo a mi familia en tus manos. Amén. Gracias por ayudarnos. Que esa fe no mengue, Señor. Y tomo el compromiso de adaptarme a lo que venga, de acuerdo a esa voluntad perfecta, para tu gloria, Señor.